Bueno, buenas noches. Ya van las 6:11, no se ha conectado ningún estudiante, entonces voy a empezar a hacer la socialización de lo que debemos hacer para la experiencia, que en este caso pues son las experiencias creativas número 2 y 3 de cuarto y quinto. ¿Listo? Voy a empezar a compartirles pantalla. ¿Listo? Entonces, ustedes pertenecen a cuarto y quinto. Bueno, ese documento ya se les ha compartido anteriormente, es un documento en Word, el cual pues ustedes tienen ahí todo lo que deben de realizar, ¿cierto? Son 6 actividades que se deben de realizar, son 6 actividades, digamos, para que ustedes pues puedan participar y puedan ganarse en el diplomado pues completo de EduMaker, ¿cierto? El diplomado pues que estamos haciendo con la Universidad Tecnológica de Pereira y con el Computadores para UCAR. De estas 6 actividades les voy a explicar nuevamente las 6 actividades. Entonces, el primero es el de la experiencia creativa propia, ¿cierto? Son 3 actividades que ustedes realizan aparte en documentos, en 3 documentos diferentes, y 3 actividades que se realizan directamente en plataforma. Entonces, les voy a explicar las 6 actividades y las 2 experiencias creativas. ¿Listo? Esta primera actividad es la experiencia creativa propia, que es, digamos, como el título que ustedes van a tener para poder, digamos, graduarse, ¿cierto? Como la tesis. Entonces, esta es la experiencia creativa propia que ustedes van a tener un contexto del problema, ¿cierto? Donde ustedes van a exponer la problemática, a qué grado va dirigida esa experiencia creativa, unos estándares básicos que ahorita pues vamos a ver en las 2 experiencias que vamos a socializar, cómo es que son, unas metas de aprendizaje STEAM, ¿cierto? En ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería, unas competencias del siglo XXI a fortalecer, ¿cierto? Para que ustedes la tengan ahí, unas actividades previas al desarrollo, planteadas aquí por los estudiantes, plantea aquí a tus estudiantes preguntas para las actividades de conocimientos previos relacionadas con las temáticas de la experiencia. Entonces, estas 2 anteriores, las competencias del siglo XXI y las metas STEAM, aquí en este mismo documento que se les compartió, hay un documento donde hay una ayuda, ¿cierto? Esa ayuda, la idea es que ustedes pues la utilicen para que puedan sacar las metas STEAM o puedan sacar las competencias del siglo XXI. Hay unos ejemplos y está todo bien explicadito para que ustedes lo trabajen. ¿Listo? Bueno, también hay un banco de problemas por si de pronto no tienen idea de qué estrategias utilizar o qué experiencia creativa crear. Entonces aquí hay un banco de problemas donde hay 14 posibles ejemplos, ¿cierto? Para que ustedes lo utilicen y se puedan guiar y les pueda servir como ayuda para poder crear su experiencia creativa propia. ¿Listo? Bueno. Entonces, esta experiencia creativa propia, como les decía, bueno, ahí tiene diferentes segmentos, ¿cierto? Tiene un tiempo estimado, cuánto tomarán implementar, tiene un alistamiento de recursos, qué recursos se desean utilizar, ¿cierto? Entonces, ahí están todos los recursos que desean utilizar, están los elementos adicionales, recursos de apoyos complementarios, están los reconocimientos de uso y que se les recomienda a los estudiantes para que puedan usar satisfactoriamente todos los recursos. Luego de eso sigue la experiencia creativa, el seguimiento de la experiencia creativa, ¿cierto? Entonces, ahí dice que describe cómo está compuesta la ruta de aprendizaje para esa experiencia y los diferentes momentos. En este caso vamos a utilizar 3 momentos. Número 1 es el contexto de la problemática, tiempo estimado para este desarrollo, 1 hora, media hora, dependiendo pues ustedes, y el contexto del problema. Aquí en esta guía hay un ejemplo. Entonces, ese ejemplo es, por ejemplo, de una semaforización, ¿cierto? Entonces está todo el ejemplo, es como para que ustedes se guíen, para que puedan crear su experiencia creativa propia. Está todo el ejemplo y hay una reflexión acerca de las siguientes preguntas que son, pues obviamente respecto al ejemplo, ustedes pues crean unas con respecto a su experiencia creativa. Después sigue el desarrollo del ejercicio, que es cuánto tiempo desarrolló el ejercicio, qué y cómo se deben organizar los estudiantes, cómo deben estar organizados, los roles que deben asumir cada uno de los estudiantes. Recuerden que son diferentes roles. Los procedimientos, o sea, el paso a paso que debe tener la guía de la experiencia creativa para que ustedes la realicen.
Luego ya viene la reflexión, evaluación y conclusión, que es tiempo estimado para el desarrollo y qué reflexiones pueden hacer a través de preguntas podría suscitar en tus estudiantes después del desarrollo de la experiencia. Por último, pues están las conclusiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué conclusiones se saca pues de la implementación de la experiencia creativa? ¿Listo? Esas serían como la experiencia creativa propia, es uno de los 6 entregables. ¿Listo? 6 actividades que han de realizar en la plataforma. Bueno, esta experiencia creativa, aparte de eso, pues en la plataforma, bueno, esa es una de las que se entregan aquí, digamos, con documentos extras, que es por medio de esto, ¿cierto? Hay otra que es por medio de, en la plataforma, que es el autorreporte de entrada, que ahorita voy a la plataforma y les explico detalladamente cómo es que funciona. Luego están las experiencias creativas que deben de realizar una de las 5 experiencias creativas, ¿cierto? Entonces, hoy les voy a socializar la 2 y la 3, y ya la semana pasada socializamos la 1 y la próxima semana socializamos las 2. Entonces, aquí hay 2 plantillas, ¿cierto? Que son los otros 2 documentos que le digo que tienen ustedes que llenar. Son 3 documentos diferentes y subir, ¿cierto? El primero es de la experiencia creativa propia. El segundo es de la experiencia creativa del docente, ¿cierto? Que ustedes de las 5 que les voy a socializar, ustedes escogen una y la hacen. Por lo menos una deben de hacer. Es título de la experiencia creativa, nombre del docente, cédula del docente, grado en el que desarrolla la experiencia creativa y un párrafito donde diga cómo le fue con la experiencia creativa, cómo fue su experiencia. ¿Listo? La plantilla del docente es la tercera que deben de realizar, que es como archivo aparte, ¿cierto? Y de los 3 que tienen que subir. Entonces, está la experiencia creativa, la plantilla del docente y la plantilla de estudiantes. En la plantilla del docente, en la tercera parte, pues obviamente va una fotografía, entonces, ¿qué espero yo ahí ver? Al docente, si soy yo, entonces voy a verme yo con la foto del producto que haya realizado. Si fue compostaje, pues entonces el compostaje, ¿cierto? Entonces ahí va a aparecer el producto que yo realicé y yo, ¿cierto? Los 2 en una sola foto, no necesitamos más. Las fotos de los estudiantes ya son 10 mínimos, ¿cierto? Entonces está el otro documento, la otra plantilla. En la segunda hoja igual, el título de la experiencia creativa, el nombre del docente, cédula del docente, grado en el que desarrolla la experiencia creativa y estudiantes que participan. Y luego el párrafo de reflexión de la implementación, ¿cierto? Entonces, en esa plantilla también van las fotos, ¿cierto? Entonces van 10 fotos. Entonces, si aquí aparece Pepito Pérez, entonces aquí escribe Pepito Pérez y está la foto de Pepito Pérez realizando el proceso. Juan Ríos, Camilo Díaz, Antonio Rincón, bueno, los niños que aparezcan en la fotografía deben de ir los nombres aquí en esta parte, recuerden escribir los nombres, ¿cierto? Y bien organizadito, que se vea bien bonito. Y así van a ser las 10 fotos. Obviamente en las últimas fotos va a ser el producto ya realizado donde aparezcan los niños con ya realizado, ¿cierto? Es como el proceso, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces recuerden, estas 2 son los 2 que van a hacer ustedes y el de la experiencia creativa propia. ¿Listos? Profe Inmaculada, ¿cómo está? ¿Me escucha? Profe Inmaculada, ¿me escucha? Sí. Bueno, entonces voy a continuar con el proceso. Entonces le estaba diciendo que ya aquí están las 3 actividades, ¿cierto? Que ustedes deben de entregar en documentos, que la experiencia creativa propia y por lo menos una de las experiencias creativas, ¿cierto? Entonces la semana pasada trabajamos la de suprarreciclaje, ¿cierto? Que fue pues a crear reutilizar algún elemento para reciclar de manera adecuada, ¿cierto? Ahí está el video tutorial de ella y está el PDF, ¿cierto? Para ver el paso a paso, ¿cierto? Y la segunda experiencia creativa, que es la de esta semana, entonces está, pues digamos, si ustedes van a realizar, recuerden que de realizar una de las 5. Si ya realizaban la pasada, pues no necesitan hacer más, pero si las quieren hacer, pues las pueden hacer. Entonces, esta segunda es sobre la electricidad y la importancia en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, es crear un circuito, ¿cierto? El cual, pues, ustedes pueden, pues, digamos, aquí está el video tutorial y está el PDF. Vamos a ver primero el video tutorial para socializar luego el PDF, el paso.
del siglo XXI. Estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria. Los estudiantes escogen un rol para desarrollar este trabajo. Pueden ser el coordinador del proyecto, los arquitectos o los ingenieros electricistas. El problema que se debe solucionar es el conocimiento de la herramienta lleva una semana de energía eléctrica, lo cual trae problemas a la población, pues en el movimiento, el centro de salud no puede de manera correcta y los estudiantes no pueden explicar. Debido a esto, habitantes de la zona se están interesando y hay escasez de higiene. Además, el personal experto ignora algunos niveles mientras se desplaza así. Lo anterior se debe a que la zona se encuentra en unos pocos de energía que por medio de cables llevan electricidad a todo el corregimiento. Al realizar la inspección física afuera se observa que uno de los cables del poste está roto. Para lograr esta experiencia vamos a utilizar los siguientes elementos. Una resistencia eléctrica de 220 ohms, una de de colores, 10 cajas de mantener, una fila cuadrada de 9 voltios, una hoja de monocarta, una carta, tijeras, plastilina, 3 marcadores de diferentes colores, cordón pegante y una hoja de papel aluminio. Fundación. Paso 1. Dibuja una casa utilizando la hoja de monocarta. Para esto, el grupo debe investigar las instituciones en la casa de familia y proponer una solución que se adecue a la realidad de su comunidad. Debe mantener el máximo tiempo de visión. Paso 2. Determina la hoja de cartón con el objetivo de dar una rapidez al diseño. Paso 3. Diseña una figura plástica de papel aluminio que cubre la parte inferior del dibujo. Disculpa que eso no puede ayudar a lograr este dibujo. Paso 4. Determina los elementos que componen la electricidad y dibujo en cada habitación. Paso 5. Con la plastilina hagan bolitas que permiten servir de base para poner en cada dispositivo eléctrico del paso anterior. Paso 6. Ubiquen un LED por cada dispositivo eléctrico y asegúrense de que estén unidos a la plastilina. Paso 7. Ahora hay que conectar el candado del canal LED por medio del cable que marca imagen a la figura geométrica del paso 3. El candado es la terminada en la puerta de LED. Paso 8. En plastilina se hace la estructura de un poste de energía. Hay que tener presente que en este se debe ubicar la batería de 9 voltios que representa la central de generación. Paso 9. Por cada cambio de LED use un cable que marca imagen y conecte la conexión común del paso 3. Paso 10. Conecte la batería a un cable que marca imagen directamente en el negativo de la batería. Paso 11. Ahora conecte el cable que marca el terminal negativo a la fuente alimentando común hecho en papel aluminio. Paso 2. Consigue un cable con un cable que marca imagen y una resistencia de 220 ohms. Para lograr esto, conecte la fuente del cable a la resistencia. Paso 3. Conecte el cable a la conexión fiscal y verifique que funcione. Para lograr que esta conectador funcione entre todos los cables. Realice las partes de un LED para conocer la conexión. Ahora verifique que no hay contacto ni electricidad. Paso 14. Repite el procedimiento con cada LED. Y paso 15. Repite el uso del LED y observe que sucede. Es necesario que se corte la función eléctrica. Cuando un circuito encuentra una amenaza o de lentitud, este inicia su funcionamiento. Recuerda que para que exista un flujo eléctrico en estos hogares es necesario contar con herramientas de electricidad, como cables o conectores que permitan hacer fluir la energía eléctrica. Listo, entonces ese sería el video de la segunda experiencia creativa y también pues obviamente está el PDF, ¿cierto? El PDF pues es el paso a paso de la experiencia creativa, la necesidad y la importancia en nuestra vida cotidiana. Bueno, entonces ahí en ese PDF pues vamos a encontrar todo el paso a paso sobre esta experiencia creativa, ¿cierto? Esperemos que cargue. Entonces, ahí dice la electricidad y la importancia en nuestra vida cotidiana. Entonces, antes de empezar, recuerde que la sesión, pues, qué pasos deben tener antes de empezar, ¿cierto? Hay un contexto y problema, que es el contexto sobre toda la problemática que estaba explicando en el video, ¿cierto? Después siguen los estándares básicos de competencias, que es muy parecido, pues, a la experiencia creativa propia que ustedes deben de tener, ¿cierto? Que deben de tener los estándares básicos de competencia en cada una de las áreas que van a utilizar. Están las metas de aprendizaje STEAM en cada una de las 4 materias STEAM, ¿cierto? Que es ciencias, matemáticas, tecnología, ingeniería. Están las competencias del siglo XXI a fortalecer, ¿cierto? ¿Qué competencias del siglo XXI se van a fortalecer? Y están las actividades previas al desarrollo de la guía, o sea, qué actividades previas al desarrollo de la guía deben de realizar por medio de unas preguntas.
Luego sigue el alistamiento de recursos, qué elementos pues necesitamos, ¿cierto? Entonces aquí está lo como hablaba el video, la resistencia, el diodo, el cable, la pila, ¿cierto? Si de pronto no cuentan con esos elementos, pueden hacerlo de una forma pues didáctica diferente si quieren, ¿listo? Luego sigue las recomendaciones de uso, ¿cierto? Es para lograr el uso pues de este resultado, pues qué recomendaciones necesitan. Luego siguen las pautas del desarrollo práctico del ejercicio, ¿cierto? ¿Qué pautas deben de desarrollar? Por último, pues siguen las pautas para la reflexión, evaluación y conclusión, ¿cierto? Después siguen las experiencias creativas compuestas en 4 momentos, donde pues están los 4 momentos, ¿cierto? Que dice que dura 4 horas la experiencia creativa. Hay una preparación que es donde pues van los roles que se debe de realizar antes, ¿cierto? Los roles de los estudiantes, qué roles se van a utilizar. Y pues está, por ejemplo, la plataforma en Tintencard, ¿cierto? Que es para realizar una simulación de cómo funciona el circuito, ¿cierto? Entonces es muy sencillo de realizarlo, ¿cierto? Entonces, por medio de, digamos, de esta plataforma se puede simular pues el circuito eléctrico, ¿cierto? Entonces, digamos, usted por medio dice que ¿dónde está el link? Bueno, ya entramos al link, está cargando, ahí inician sesión con su correo electrónico, le dan allá en circuitos y pues agregan los diferentes elementos, es como para saber cómo funciona un LED, ¿cierto? Entonces aquí inician sesión, aquí en esto salen iniciar sesión y seleccionan correo electrónico, vienen a circuitos y le dan crear nuevo circuito. Esperemos que cargue. Te dice que en la parte derecha se encuentra la lista de componentes, ¿cierto? Para agregar los elementos se desea dar clic sobre ellos, arrastrarlos por medio del mouse, teniendo en cuenta, pues, que, ¿cierto? Que aquí, ahí les explican detalladamente que ingrese un LED, ¿cierto? Una batería. Quedó cargando. Que hay unos videos en YouTube para que ustedes pues los visualicen y pues, sea más sencillo de pronto si necesitan más explicación. ¿Listo? Y ya pues viene el desarrollo práctico del ejercicio, ¿cierto? El paso a paso, la construcción del prototipo. Entonces, esa construcción de prototipo dice que en esta etapa los estudiantes replicarán las condiciones espaciales de la vivienda con el objetivo de que pues con el objetivo de que puedan pues experimentar y determinar una hipótesis que describa la problemática que tiene el corregimiento, pues la Carmelita, ¿cierto? Entonces el primer paso es que crear una casa utilizando una hoja tamaño carta para que el grupo pues deba investigar de las instrucciones típicas de la vivienda familiar y proponer pues una disposición que se adecue pues a la realidad de la comunidad. Debe contener máximo 5 divisiones debido a la cantidad de materiales, ¿cierto? El paso 2, pegar el dibujo a una hoja de cartón con el objetivo de dar más rigidez al tamaño, ¿cierto? El paso 3, diseñar una figura geométrica de papel aluminio que cubra pues la parte superior del dibujo. Discuta con el grupo qué forma geométrica pues puede ayudar a ahorrar el papel aluminio, ¿cierto? Para que todas las conexiones pues lleguen a él. ¿Listo? Determine 5 elementos que consumen electricidad de la casa y dibújelos en las habitaciones, el televisor, la nevera, la lavadora, bueno, así. Luego unificar el LED en cada elemento y fijarlos cada dibujo, ¿cierto? Para que pueda pues perforar el cartón usando los pines de los LEDs. Conecte el pin corto de cada LED por medio de caimanes al trozo rectangular creado en el paso número 3, ¿cierto? El paso número 6 dice que con la plastilina crear la estructura y
y de un poste de energía que tenga pues presente en que pues se debe ubicar la batería de 9 voltios para presentar pues representar pues el central de la generación, ¿cierto? Que es donde está como la donde genera energía. Para cada catálogo, un pin corto, ¿cierto? Cátodo, un pin corto de LED, pegue el cable caimán y conéctelo al punto común del paso 3. Tengan en cuenta que la distribución de LED para saber que la terminal es el ánodo, ¿cierto? Para mayor información, visite un link. Hay un link donde pues, le dan más explicación detallada sobre todo esto. Construya el punzón haciendo pues uso del cable caimán y la resistencia de 220 ohms. Con el punzón pues hacer conexión en cada uno de los LEDs y verificar pues la conexión, ¿cierto? Entonces, experimentación del prototipo. Entonces, en esta etapa los estudiantes utilizarán la observación para apropiar el funcionamiento del circuito eléctrico y así entender en qué condiciones hay con la construcción eléctrica hacia los dispositivos eléctricos, ¿cierto? Entonces, hay un procedimiento. Entonces, haciendo el punzón, uso del punzón por cada uno de los pines de los LED que no se encuentran conectados en la placa conductora y verificar en el LED pues que encienda, ¿cierto? Porque enciende el LED, retira el punzón del pin del LED y observa qué sucede con él, porque no enciende el LED, ¿cierto? Entonces, todo eso pues lo discute. Desconectar el caimán que va pues a la torre de la placa conductora forrada en cinta e intenta acceder con el LED por medio del punzón. Se deberá pues explicar qué sucede al observar y realizar pues, la anterior labor. Identificar qué sucede e intentar dar una explicación del por qué sucede ese fenómeno. Solicitar ayuda a otro grupo, pedirles prestado un punzón, conectando los dos punzones a la torre eléctrica y con cada uno de ellos encender el LED. Pero todo esto es pues parte eléctrica y cuál es la labor de los punzones, ¿cierto? Entonces todo eso para que ellos pues entiendan toda esta parte de conectividad. Ya por último viene la reflexión, evaluación y conclusión, que es por medio de unas preguntas para que ellos pues concluyan, ¿cierto? ¿Qué es el slide? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve un panel de aluminio en el experimento? ¿Qué función tiene la batería en este circuito eléctrico? ¿Qué función tiene el punzón en este circuito? ¿Cómo se podrían utilizar circuitos para la vida cotidiana? ¿Qué dispositivos requieren electricidad en su entorno? Son importantes para su vida y por qué no hay energía eléctrica en Carmelita, ¿cierto? Entonces, estas sería como, y las conclusiones ya finales para que determinen pues la experiencia creativa eléctrica, ¿cierto? Que era la que es. Bueno, ya cargo este. Ahí decía que agregáramos un LED y una batería. Entonces, como para simular cómo funciona el S, ¿cierto? Entonces, se hace la conexión, que es del rojo al ánodo, creo que es. Y el otro. No creo que es al revés. Sí, es al revés. Entonces ahí se alumbra. ¿Listo? Entonces esa es la simulación. Bueno, entonces como les decía, esa es la experiencia creativa número 2. Entonces ya está la experiencia creativa que hicimos la vez pasada, que era la de la experiencia creativa del superreciclaje. La número 2, que es la de la conductividad, y la número 3, que es alcanzar una estrella, que es la de hacer un piano, ¿cierto? Entonces, la experiencia creativa, bueno, no está acá, ya la busco por aquí. Vamos a ver primero el video.
Experiencia creativa alcanzar una estrella. Esta experiencia está enmarcada en los estándares básicos de competencias del Ministerio de Educación Nacional, el enfoque educativo STEM y la cultura negra, para fortalecer las competencias para el siglo XXI. Dirigido a estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria. El uso adecuado del tiempo libre y el ocio digital en los estudiantes es una de las principales problemáticas que enfrentan los docentes y padres de familia en las instituciones educativas y hogares a nivel global. La solución del adecuado del tiempo libre y el ocio digital de los estudiantes se puede mejorar a partir del desarrollo de actividades y ejercicios de educación artística, los cuales tengan experiencias de aprendizaje en los estudiantes basadas en la pedagogía, el arte y la innovación, la creatividad y originalidad, desarrollando capacidades, actitudes, hábitos y comportamientos responsables. Así como interacción, comunicación y expresión de sentimientos, emociones y actitudes que hacen parte de la formación integral del estudiante, apropiando el campo de las artes plásticas, visuales, musicales y escénicas. Para lograrlo vamos a utilizar caja de cartón, marcadores, regla, hilo negro, tapas y partitura y himno de la alegría. Elementos opcionales, aplicaciones de piano y sonido en pianista, tales como mano y la meta de piano para mí. Empecemos. Paso 1. Seleccione una caja de cartón para que se vea la estructura de nuestro piano. Paso 2. En el caso de que la caja sea blanca, procedemos a realizar una horizontal en la mitad. Si la caja es blanca, la podemos borrar con una cartulina blanca. Paso 3. A la parte inferior de la caja marcamos líneas paralelas de aproximadamente 4 centímetros. Las líneas dependen del largo de la caja. Paso 4. Con la ayuda de un pincel y un negro pintamos la mitad de la caja fija. Paso 5. Con las líneas verticales dirigimos las alteraciones a estas características del piano. Paso 6. Marcamos la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Paso 7. Agrega estamos de botellas de vidrio o cualquier otro elemento que desee un sonido a la hora de tocar el piano. Paso 8. Interpreta el himno de la alegría. Trata de identificar los tiempos y nota musical en la partitura. La educación artística desarrolla competencias con la habilidad para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. La música cuenta con un potencial educativo innovador para el enfoque educativo STEM, ya que permite una aplicación práctica de campos como las matemáticas a través de una ruta pedagógica en conexiones intercurriculares. Listo, profesor. Entonces, ese era el video de la experiencia creativa de la tercera semana, ¿cierto? Vamos a ver la guía, ¿cierto? La experiencia creativa docente, ¿cierto? Que está aprendiendo música con herramientas TIP, alcanzar una estrella, ¿cierto? Entonces, el primero, pues, antes de empezar, igualmente, ahí está toda la información que se debe tener, contexto y problemática, que es el que socializaban allá en el video, ¿cierto? Igualmente, tiene los estándares básicos de competencias. ¿Cuáles son esos estándares básicos de competencias? Las metas de aprendizaje STEAM, ¿cierto? ¿Qué metas de aprendizaje STEAM pues tienen? En ciencias, tecnologías, matemáticas, ¿cierto? Competencias del siglo XXI a fortalecer. Entonces, ¿qué competencias del siglo XXI va a fortalecer? Actividades previas al desarrollo de la guía, qué actividades tienen de desarrollar antes de realizar la guía y alistamiento pues, de recursos que son cada uno de los elementos que vamos a utilizar. En este caso, pues cartón de pan, cartón, marcadores, regla, vinilo negro, tapas y pues partitura pues del himno de la alegría, ¿cierto? Se presenta una aplicación para las celulares, ¿cierto? Para que ellos pues aprendan si quieren utilizarlo, pues hay una aplicación de piano, himno de la alegría, está ahí para descargar pues la partitura. Elementos opcionales, que es cámara digital, teléfono, internet, mejor dicho, si tienen, juguete de piano para niños. Unas especificaciones técnicas de las aplicaciones, Coco Music, ¿cierto? Que se trata pues, de una comunidad educativa de educación musical para niños de educación primaria y ahí explica pues de qué se trata. ¿Listo? EASY Piano, que es una aplicación creada pues, especialmente para los niños y padres aprendan pues, a tocar instrumentos musicales. Entonces también les puede servir.
Recomendaciones de uso. Entonces, ¿qué recomendaciones de uso se deben de tener? Entonces, hay unas, habla sobre la Coco Music, ¿cierto? Pautas para el desarrollo práctico del ejercicio. Entonces, ¿qué pautas para el desarrollo práctico se deben de tener? Y las pautas para la reflexión, evaluación y composición, que es, y conclusión, ¿cierto? Entonces, por medio de unas preguntas orientadoras. Experiencia creativa compuesta pues por 4 momentos. ¿Cuántos momentos? El primer momento, pues donde se define pues los roles de los estudiantes, más orquesta, compositores, músicos, ¿cierto? El segundo momento, la preparación, ¿cierto? Que se debe tener antes de, ¿cierto? La preparación para la realización del piano. Identificación del problema y el contexto, que es el mismo que se visualizó en el video. Y luego viene el desarrollo del ejercicio, ¿cierto? Entonces, paso a paso. El paso 1 dice, selecciona una caja de cartón para que sea la estructura de nuestro piano. Paso 2, en el caso de que la caja sea blanca, proceder a realizar una línea horizontal en la mitad. Si la caja no es blanca, la podemos forrar pues con una cartulina blanca, ¿cierto? La parte superior de la caja le marcamos pues las líneas paralelas de aproximadamente 4 centímetros cada una, ¿cierto? Entonces las medidas dependen de lo largo de la caja. ¿Listo? Con ayuda pues de un pincel y vinilo negro pintamos la mitad de la caja restante, o sea, la parte superior para ver como la parte de la caja, ¿cierto? En las líneas verticales dibujamos las alteraciones, aquellas teclas negras características del piano, ¿cierto? Que es por toda la mitad de la línea para tenerlas pues, pues bien. Marcamos la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿cierto? Agrégale tapas de botellas de vidrio o cualquier otro elemento que le genere pues un sonido a la hora de tocar este piano. Interpreta el himno de la alegría, trate de identificar los tiempos de la nota musical, ¿cierto? Entonces las tapas las agrega ahí pues para que generen algún tipo de sonido, ¿cierto? Luego, como se dan cuenta, es muy sencilla de hacerlo, ¿cierto? Es una de las actividades más sencillas de hacer. Luego sigue pues la reflexión, evaluación y conclusión, que es la duración 1 hora, y está pues ya todo pues para que ustedes realicen la experiencia creativa, finalizando con las conclusiones, ¿cierto? Entonces esta sería la experiencia creativa número 3, ¿cierto? Entonces recuerden que son 5. Está la experiencia creativa número 1, que era la del compostaje, creo. No, mentira, la de reciclaje. Está la experiencia creativa número 2, que la acabamos de socializar, que era la de lo eléctrico, ¿cierto? Para la creación de una, pues cómo funciona todo lo eléctrico en la casa. El piano, ¿cierto? Por medio de creación en cartón. Para la próxima semana vamos a ver la de los títeres, ¿cierto? Que es crear unos títeres, una obra de teatro y un escenario, ¿cierto? Y la última va a ser de Reforestando mi entorno, que es sobre la creación de programación bloque a bloque, es crear una agenda donde pues cómo sembrar una semilla por medio de imágenes, porque seguramente hay gente analfabeta que no sabe leer, entonces toca darles con medio de imágenes para que ellos tengan el proceso de cómo sembrar una semilla, ¿cierto? Y esas serían las actividades que toca realizar, ¿cierto? Entonces, la primera era la de la experiencia creativa propia original, el documento está ahí. Las otras dos deben de escoger por lo menos una de las 5 experiencias creativas y realizarla ustedes y con los estudiantes, y esos tendrían esos 3 archivos para subir a la plataforma. Ya vamos a ingresar a la plataforma y les voy a explicar dónde subirlo, ¿cierto? Recuerden que la plataforma es formacion.cpe.gov.co. Luego dan aquí donde dice acceder y ahí escriben su número de documento, su número de cédula en ambos campos y le dan en acceder. ¿Listo? Ahí después van a escoger aquí ruta 2, de donde yo me cambié, y darán clic aquí. Y esa ya sería la plataforma. ¿Listo? Profe Inmaculada, ¿me escucha? Profe Inmaculada, ¿me está ahí? Sí. O si quiere me puede escribir si no puede hablar.
Bueno, vamos a seguir entonces. Para llegar más. Bueno, entonces aquí en la plataforma hay diferentes partes, ¿cierto? Entonces recuerden que son 3 actividades que ustedes realizaron antes de, o sea, allá en archivos, el documento en Word y 2 en PowerPoint. Los PowerPoint los van a guardar como PDF y van a subir PDF aquí en la plataforma, ¿listo? Entonces, aquí en esta plataforma hay un link muy importante que es comunicaciones semanales. Ahí no tienen que subir nada, pero sí pueden visualizar todas las grabaciones de todos los videos que hemos hecho, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden entrar ahí y pueden ver todas las sesiones. Está la sesión de bienvenida, primera experiencia creativa, segunda, tercera, cuarta y quinta experiencia creativa, la sesión de la semana pasada, la de la tarde y la de la noche de nivelación. Y aquí voy a subir las 2 sesiones de esta semana, de la tarde de ayer y de la noche de hoy, para la nivelación, ¿cierto? Semana 8. ¿Listo? Entonces ahí va a estar toda esa información. Bueno, ¿qué deben de aprender aquí? Aprender, ¿cierto? Aquí deben de realizar por lo menos un curso de eso. Recuerden que les he dicho que son 6 actividades. Esta es una de esas, ¿cierto? Entonces deben de ingresar aquí donde dice aprender, ¿cierto? Deben de ingresar aquí en la primera actividad que dice aprender por experiencia. Listo. Y deben de realizar este curso de esta primera semana. Entonces, ¿qué deben de hacer? Deben bajar. Aquí en nivel 1 comprendo, ver el contenido temático y realizar el repasemos lo aprendido. Eso es teoría y esta es una evaluación de 2 preguntitas. En el nivel 2, igualmente, ver el contenido temático y repasemos lo aprendido. Y en el nivel 3, ver el contenido temático y repasemos lo aprendido. Después de ver eso, hacen la evaluación del curso, que son 10 preguntas creo que son, deben de pasarla con el 70%. La pueden hacer las veces que deseen, la idea es que la pasen para que puedan bajar el certificado. Ese es el objetivo de esta parte, ¿cierto? Entonces, bajar el certificado. A ustedes aquí les va a aparecer restringido porque todavía no lo han hecho, ¿cierto? Tienen que terminar la evaluación. Cuando la terminen, ya les va a aparecer el certificado. Entonces, lo que hacen es abrirlo y le dan donde dice descargar certificado. Le dan en descargar certificado y aquí ya les va a aparecer su certificado con sus datos, ¿cierto? Entonces, ahí está ya el certificado. Eso es lo que quiero que tengan ahí. Cuando lo tengan, ya con eso ya es suficiente, ya pueden cerrar esta actividad, ¿cierto? Entonces volvemos aquí a cursos y aquí vamos a bajar, aquí donde estamos al principio, y que van a seguir haciendo, van a hacer la semana 1, ¿cierto? En la semana 1 deben de entrar a actividades de aprendizaje donde dice instrumento de autorreporte diagnóstico de competencias TIC para el desarrollo profesional docente. Ahí van a realizar una encuesta. Ustedes van a entrar y para aquí les va a aparecer una encuesta. Esta es una actividad, la segunda actividad, y es muy importante porque sin esta actividad no se pueden graduar. ¿Listo? Entonces ahí realizan esa encuesta y esa es la segunda actividad. Es muy sencilla. ¿Listo? Pronto un poquito de tiempo, pero es muy sencilla. No es mucho tiempo, pero sí. Esa es la segunda actividad de la plataforma. ¿Se acuerdan que les dije que habían 3 actividades? 3 de plataforma que se hacían directamente acá y 3 que ustedes realizaban. Las 3 que realizaban ya se las expliqué, que son los 2 en PowerPoint y el de Word. Y las 3 de aquí se las estoy explicando. Y ahorita les digo dónde va a subir esas 3 que ya hizo usted. Entonces, la otra actividad de aquí en la plataforma es de la semana 7, 8, 9 y 10. Ahí deben de hacer un diagnóstico de salida, ¿cierto? Así como lo hicieron en semana 1 de entrada, aquí debe de ser un diagnóstico final, ¿cierto? Entonces, igual, entran ahí en actividades de aprendizaje y ahí van a realizar la encuesta que se encuentra aquí en esta parte, ¿listo? Entonces, esas serían las actividades de los cursos de la plataforma, ¿listo? Entonces, se devuelven. Y ahora, ¿dónde van a subir esas 3 actividades que ya tienen realizadas en Word y los 2 PDFs? Aquí en semana 6, ¿cierto? Entonces, en semana 6 van a subir una. ¿Cuál van a subir? La de la experiencia creativa propia, o sea, la del Word. Entonces, vienen aquí y van a subir aquí en donde dice actividades de aprendizaje, van a subir aquí en experiencia creativa propia, van a subir la experiencia creativa, ¿cierto? Entonces, ustedes van a abrir ahí y van a darle clic aquí donde les aparece subir actividad o algo así y van a subir esa actividad. Ahí van a subir la experiencia creativa propia, la que ustedes están diseñando. Ahora, ¿dónde van a subir las 2 experiencias? La plantilla de docente y la plantilla de estudiantes depende, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende? De qué experiencia creativa escogieron. Entonces, recuerde que son 5, ¿cierto? Si yo escogí la primera, que es la de suprarreciclaje, que es hacer pues con elementos reciclables, hacer entonces voy a escoger la semana 2. Entonces están en orden. Si es la primera, es en la semana 2. La segunda en la semana 3. La tercera en la semana 4. La cuarta en la semana 5. Y la quinta en la semana 6.
¿Listo? Entonces, la semana 2 van a subir esa primera. Entonces, entran y van a buscar igualmente. Todas son muy parecidas. Actividades de aprendizaje y aquí donde dice docente, van a subir la del docente, o sea, la donde aparecen ustedes con el producto. Y donde dice estudiantes, van a subir la de estudiantes, o sea, la de los estudiantes con las fotos. ¿Listo? Entonces, docentes, entran aquí y aquí les va a aparecer a ustedes para subir si hicieron la actividad número 1. Si hicieron la de los estudiantes también con esa, entonces igual van a entrar aquí y aquí les va a aparecer la opción para subir el archivo. ¿Listo? Entonces recuerden que es dependiendo de la semana. Si hicieron la segunda, que es la de lo eléctrico, la suben en semana 3. Si hicieron la tercera, que es la de... La tercera, que es... La del llano, que fue la que acabamos de socializar, entonces la suben a la semana 4. Hicieron la cuarta, que era la de los títeres, entonces lo suben en la semana 5. Y si hicieron la sexta, entonces lo suben en la semana, si hicieron la quinta, perdón, lo suben en la semana 6, ¿cierto? Que la quinta es la del paso a paso para sembrar una semilla, ¿cierto? Entonces, esa la suben en la semana 6. Entonces, si hicieron la sexta, pues en la semana 6 suben el primer archivo, que es el de la experiencia creativa propia, y las otras dos. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, esa es la información que necesitaba pues darles a ustedes de la plataforma y de todo. Entonces, no sé si tenga, la profe Inmaculada está ahí para si tiene alguna duda, pregunta para contestarle. O si quiere me puede escribir en el chat si está ahí. Bueno, creo que no está la profe Inmaculada. Bueno, ya no es más preguntas, sino no hay nadie que interactúe, entonces vamos a dejar la grabación hasta aquí. Ahí está ya explicado todas las actividades de esta semana. Muchas gracias, que Dios los bendiga.